Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La dirección del Instituto de Geofísica, en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Institucional de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Red de Educación Continua, les dan la más cordial bienvenida y agradecen su compromiso para la realización del programa de educación continua titulado Educación sin Distancias. A continuación, mencionaremos las normas de convivencia para el buen desarrollo de nuestras actividades. Se solicita mantener apagados sus micrófonos. Al inicio del seminario se silenciarán todos ellos. No es necesario mantener la cámara encendida. Se solicita hacer uso del chat exclusivamente para preguntas al ponente, comentarios y soporte técnico. El equipo del staff técnico estaremos siempre en la mejor disposición de apoyarles. Turnaremos sus preguntas y participaciones al ponente para que sean atendidas si el tiempo así nos lo permite. Las sesiones de esta actividad se realizarán en 2 diferentes horarios, por lo que todas las sesiones matutinas tendrán el mismo enlace de acceso, mientras que las sesiones vespertinas tendrán otro diferente. Les recordamos que estamos a sus órdenes también en el foro de Telegram, llamado Educación sin Distancias, para cualquier petición técnica. Les recordamos que para la emisión de su constancia de participación, se solicita su asistencia en 4 de las 6 actividades de este programa. Para registrar su asistencia, deberán completar el formulario de Google Forms que se brindará en el chat al término de la sesión. El enlace estará habilitado únicamente 30 minutos después de finalizada la conferencia. Su CURP es indispensable para la emisión de esta constancia. Su constancia será enviada al término de las actividades de nuestro programa. Les recordamos que por seguridad de la sala, se bloqueará el acceso a los 20 minutos después de haber iniciado nuestra actividad. Una vez más, sean todas y todos bienvenidos. En este momento cedemos la palabra a la maestra Mari Carmen Hernández Cervantes, coordinadora de planeación y seguimiento del Instituto de Geofísica de la UNAM. Muchas gracias, Luis. Pues a nombre del doctor Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica, y del doctor Alberto Kenoyama, secretario de Desarrollo Institucional, les doy la bienvenida a la tercera sesión de este programa de seminarios y me voy a permitir presentarles a nuestra ponente del día de hoy. La maestra Eva Mérida es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Psicopedagogía por la Universidad Internacional de La Rioja, México. Actualmente cursa la especialidad en Derecho de la Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha obtenido las diplomaturas en Derecho Civil y Familiar y en Propiedad Intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha especializado en el área de derechos de autor en la educación a distancia y ha sido ponente con ese tema en diversas entidades de la UNAM y en instituciones externas como el Instituto Nacional de Pediatría, la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, la Secretaría General de Ciencia, Tecnología y Educación de Guatemala, el Taller Mesoamericano de Tecnología Educativa y Educación a Distancia, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en el Centro de Estudios Psicoanalítico Mexicano AC, asesora también a entidades y facultades de la UNAM sobre los derechos de autor en las actividades en la modalidad a distancia y ha asistido a seminarios, cursos, conferencias y foros sobre propiedad intelectual. Maestra Eva Mérida, muchísimas gracias por tu apoyo, por venir a darnos el día de hoy este tema de derechos de autor en la era digital y te dejo la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, principalmente al Instituto de Geofísica y a la Red de Educación Continua. Me voy a permitir compartirles una presentación para que vayamos viendo este tema y cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de él, pues lo podemos ir revisando. Ok. Bueno, la ponencia la titulamos Derecho de Autor en la Era Digital. ¿Por qué es importante a lo mejor decir en la era digital?
porque en primer lugar, pues queremos conocer los conceptos fundamentales del derecho de autor y la normatividad que le rige. Y sobre todo, decimos que en la era digital, porque en la transición en la que estamos en esta nueva modalidad, pues se van a empezar a hacer muchos contenidos educativos. A lo mejor algunas entidades universitarias no tenían sus contenidos en línea y ahora lo vamos a tener que hacer. Entonces, debido a ello, pues tendríamos que conocer la importancia del derecho de autor y tendríamos que revisar que lo mismo que estamos viendo en los materiales impresos, también lo vamos a encontrar en los materiales digitales. Entonces, la idea de que yo les comparta un poco de lo que es el derecho de autor, porque en realidad no vamos a abarcar todo, es para que conozcan nada más lo fundamental que ustedes deberían tener en cuenta cuando empiecen a realizar algunas actividades a distancia, pero a la vez, a lo mejor para cuando tengan que realizar algunos contenidos propios. Entonces, de repente nosotros encontramos diversos conceptos como propiedad intelectual, derechos patrimoniales, derechos morales. En la universidad de repente nos hablan de que hay regalías. En sí nos dicen hay un derecho de autor, pero pues no sabemos exactamente qué es. Y de repente cuando nos dicen también que hay una propiedad industrial y que hay una normatividad, pues es como todo un conjunto y no sabemos a cuál de ellos irnos o qué es lo que tenemos que hacer con todos estos conceptos, ¿no? Entonces, debido a ello, pues lo primero que tendríamos que ver es qué es la propiedad intelectual. Bueno, la propiedad intelectual es todos los derechos de los autores. Todos los autores en algún momento hicieron una obra literaria, una obra artística, tenemos música, tenemos alguna ejecución, una interpretación. Entonces, todos esos derechos conforman la propiedad intelectual y están protegidos por una ley. En este caso, nosotros tenemos la Ley Federal del Derecho de Autor. Y por ese lado, en algún momento cuando nosotros nos refiramos a alguna actividad que estemos usando, pues podríamos decir es propiedad intelectual mía, ¿no? Ahora bien, esta propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, la propiedad industrial y los derechos de autor. Realmente para las actividades que nosotros hacemos en la universidad, generalmente nos vamos por la parte de derechos de autor. Sin embargo, les voy a platicar un poco de la propiedad industrial porque hay algún tema que sí nos interesa en este caso, ¿no? La propiedad industrial se lleva a cabo, quien lo regula es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y tiene una ley que el 7 de julio de 2020 se promulgó. Esta es nueva. Es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Y los derechos de autor se ven en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y su ley es la Ley Federal del Derecho de Autor, que también tuvo reformas el 7 de julio del 2020. Estas dos leyes en este momento pues están siendo revisadas por los expertos en propiedad intelectual porque hay algunos temas que a lo mejor no quedaron muy bien para los autores, ¿no? De repente se ha estado manejando que haya problemas con la libertad de expresión, con que vamos a estar un poco cooptados a lo que nos está rigiendo por otro país. Pero bueno, esto es algo que está trabajando la gente de verdad especialista en propiedad intelectual, porque aquí, digamos, nada más nos estamos enfocando en derechos de autor, pero no en todas las ramas, ¿no? Y bueno, para platicarles un poco de la propiedad industrial, les diría que la propiedad industrial ve diferentes ramas, diferentes conceptos, como las patentes, modelos de utilidad, secretos industriales. Digo, cada uno de ellos tiene su propia definición, pero en patentes, digamos, sería como algo nuevo, algo que tenga novedoso, que nunca hayamos visto. Los modelos de utilidad podríamos decir que es lo mismo, pero le estamos dando una utilidad más, justamente por eso es modelo de utilidad, ¿no? Entonces a algo que teníamos le hacemos algo nuevo y entonces ya tiene una diferente utilización, ¿no? Y los secretos industriales, que por ejemplo el caso más sonado para nosotros es el secreto industrial de la Coca-Cola, porque nadie sabe hasta el momento qué es lo que contiene la fórmula y eso hace que la empresa tenga un cierto, digamos, ahí tiene una regulación económica sobre ella. También tenemos los diseños industriales,
las marcas y las invenciones geográficas. En este caso, les empecé a hablar de la propiedad industrial porque nosotros en algún momento para nuestras actividades o a lo mejor para nuestros cursos vamos a utilizar algunas marcas. Entonces, sí es preciso saber que si estamos utilizando algunas de la universidad, pues hay ciertos requisitos para utilizarlas, pero a lo mejor tenemos en nuestra entidad alguien, algún académico, algún alumno que nos puede hacer un buen diseño y que a lo mejor ese diseño no está registrado en ningún lado y nosotros podríamos solicitar que se registrara para la universidad. Realmente todo lo que nosotros podemos encontrar en la universidad, como son el logotipo de fútbol, los símbolos, el escudo, todo eso está registrado a favor de la universidad. Entonces, eso tendría que ver justamente con la propiedad industrial. Pero bueno, como les decía, nosotros nos tendríamos que enfocar más que nada en derechos de autor, porque vamos a estar utilizando generalmente obras científicas, literarias y artísticas para hacer nuestros documentos en nuestros cursos en línea. Todas nuestras actividades generalmente es lo que van a llevar. Entonces, el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de una obra ya sea científica, literaria o artística. En este caso, tendríamos que para el derecho de autor también se divide en dos, el derecho moral y el derecho patrimonial. A veces en este tipo de divisiones empezamos a encontrar ciertos problemas porque, bueno, ya primero había dicho que era la propiedad intelectual y luego que se divide en industrial y derechos de autor y ahora derechos de autor se divide en derecho moral y en derecho patrimonial. Al final es un todo, ¿no? El derecho moral es el derecho que tiene una persona física que ha creado una obra literaria, cualquier obra artística. Es decir, aquí la característica principal es que es una persona física. Es por eso, por ejemplo, aquí en lo que les estoy poniendo, pues estos autores literarios han creado ciertas obras, pero son personas físicas. Esos derechos morales que tiene el autor sobre una obra física quiere decir que siempre va a ser el perpetuo titular de esa obra. Nadie puede decir que yo hice una obra y a lo mejor alguien tomarla y ponerle el nombre de esa persona para decir que él es el dueño. O sea, tenemos todas ciertas características para escribir, para hablar, tenemos cierta redacción, entonces esta persona física va a ser el único y primigenio perpetuo titular de ese derecho. Entonces, este derecho moral siempre se va a estar considerado unido al autor. Tampoco lo puedo transmitir, ni ceder, ni vender. No prescribe, no puedo renunciar a él y es inembargable. Tenemos que conocer este tipo de obras porque cuando nosotros encontramos algún material que nos interesa mucho, pues podemos ver que tiene el nombre del autor en el escrito. Puede ser un autor conocido, podemos encontrar una obra anónima, podemos ver que ese autor utilizó un seudónimo para su obra. Además, también podemos encontrar obras que se clasifican según su divulgación, porque puede ser que ya la divulgaron. A lo mejor yo hice un artículo científico y lo divulgué en una revista, pero nada más lo pusieron ahí y no lo han publicado. O puede ser que como académicos ustedes tengan algunos documentos, pero no los han dado a conocer, entonces es una obra inédita. O bien ya lo publicaron. Puede ser que lo haya publicado el mismo instituto, la universidad hizo una coedición y a lo mejor también ya está publicado por una editorial o por la misma universidad, ¿no? Y también tenemos, según su origen, que son primigenias o derivadas. Generalmente las primigenias podríamos decir que son las obras originales, aunque aquí, cuando estamos platicando sobre estas obras, nos indican que una obra no puede ser creada de la nada. O sea, para que nosotros podamos crear una obra, a lo mejor ya nos tuvimos que allegar de ciertos conocimientos que hacen que podamos hacer una obra, ¿no? Pero de alguna manera, pues esos conocimientos que tenemos no vamos a tomarlos tal cual de otra obra y entonces podríamos decir que es original, porque nosotros hacemos la redacción, nosotros le damos nuestro toque a esa obra, ¿no? Y las derivadas son cuando nosotros adaptamos alguna obra o a lo mejor hacemos una traducción. Y otra división sería según sus creadores.
Pueden ser obras individuales, pueden ser de colaboración o pueden ser colectivas. ¿Por qué es importante tener estas divisiones? Porque a lo mejor nosotros encontramos cierta obra que nos interese demasiado, pero puede ser que según sus creadores es una obra colectiva. Entonces ahí tendríamos que ver, como más adelante veremos con los derechos patrimoniales, a quién le corresponden esos derechos. No es lo mismo que yo, como una autora, tenga un libro y en ese momento se lo ceda a una editorial, o a lo mejor la tengo inédita y no la he publicado, y en este momento el instituto está, o yo le ofrezco al instituto mi obra, no hay ningún problema, yo le firmo una autorización. Sin embargo, si en esa obra colaboraron varios autores, yo no puedo dar la autorización. La autorización para la utilización de esa obra tiene que ser por parte de todos los autores. Y después de los derechos morales, tenemos los derechos patrimoniales. También van unidos al autor. Sin embargo, aquí lo que podemos ver es que estos derechos patrimoniales le facultan al autor la exclusividad para autorizar su publicación y sobre todo su comercialización, ¿no? Entonces, a lo mejor un autor tiene una obra inédita o a lo mejor ya la publicó, pero puede ser que la haya publicado él mismo. A lo mejor tenemos una obra de autor. Yo voy a una editorial o voy a una casa de las que luego encontramos ahí en Ciudad Universitaria para que impriman mi obra y yo me dedico a venderla. Entonces, los derechos exclusivos de esta obra también son míos, los derechos patrimoniales, porque yo misma estoy decidiendo que esa comercialización yo la voy a explotar. Pero si a lo mejor hago un contrato con una editorial, pues ya estos derechos van a ser en ese momento los morales del autor y los patrimoniales de la obra. Y aquí habría que ver hasta qué punto hemos llegado con esa editorial, cómo estuvo el contrato, para saber si ese documento también se puede utilizar. De todas maneras, cuando el autor cede su obra o autoriza que se publique, pues él también tiene unos derechos sobre esa obra, ¿no? Entonces, él puede autorizar o prohibir que se reproduzca, que se publique o que se edite en cualquier medio. O a lo mejor él decide que sí va a haber una comunicación pública de esa obra por alguna vía. Puede decidir que sea en internet o que a lo mejor nada más sea en impreso. Y a lo mejor que esta distribución también sea por algún soporte. Últimamente hemos visto que como parte de los autores hacen sus obras digitales y, por ejemplo, los primeros 500 ejemplares los distribuyen gratuitamente, porque esa es una parte, un acuerdo al que ellos han llegado a lo mejor con su editorial o con ellos mismos cuando ellos son los propios, los que llevan sus derechos patrimoniales. Entonces, todo esto es algo que puede autorizar el autor. ¿Qué sucede con los derechos patrimoniales? Hay una convención internacional, hay una organización, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y hay unos convenios que determinan, no nos dicen tienes que seguir estas normas, sin embargo, pues nosotros nos sujetamos a ellas porque pues de lo que se trata es de proteger a los autores, ¿no? Entonces, estos derechos patrimoniales se nos ha indicado que tienen una duración, que generalmente son 50 años, pero en México es la vida del autor más 100 años. Y en el caso de que haya coautores, por ejemplo, cuando yo les comentaba la parte de obras colectivas, entonces estos 100 años se van a contar a partir de la muerte del último. Y cuando ya fueron divulgadas van a ser 100 años después. ¿Qué pasa con todo esto? Nosotros generalmente cuando empezábamos a ver la parte de derechos de autor, todo esto lo empezábamos a ver en todo lo escrito, en todo lo impreso. Y entonces era muy fácil decir, bueno, esta obra, pues ya pasaron los 100 años después de que falleció el autor, la puedo utilizar, la puedo escanear, puedo hacer todo lo que quiera con ella. Cuando llega la tecnología, llega el internet, llega la educación a distancia, pues entonces hay que ver ahora cómo podemos hacer todo esto. Y justamente la ley lo que nos indica es, no importa el medio, todo lo demás se rige igual. Entonces, hay un derecho moral, hay un derecho patrimonial, y estos años que se habían contado acá van a seguir teniendo la misma duración. Entonces, son 100 años a partir de que fallece.
¿Qué sucede cuando nosotros ponemos alguna obra en internet? Realizamos una obra, la ponemos en un medio electrónico o a lo mejor lo tenemos en nuestra computadora y desde ese momento ya está protegida. Al momento mismo en que nosotros estamos haciendo una obra y ya lo tenemos en un soporte material, ya está siendo protegida. Esto es muy importante porque aquí hay ocasiones en que alguien tiene una idea y también quiere ir a proteger su idea. Pues no, para registrarla tenemos ya que tener esa obra en un soporte. Entonces, el hecho de que ya la tengamos en este soporte ya está registrada. No es necesario hacer un registro oficial, pero más adelante les diré por qué sí tenemos que hacerlo a veces, ¿no? De acuerdo al artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, hay diversas ramas que se protegen. Como yo les decía, la propiedad intelectual son obras científicas literarias, ¿no? Entonces, tendríamos las obras literarias y dentro de ellas también la obra musical, las obras de teatro, de danza, las obras pictóricas, las escultóricas, caricaturas, las obras arquitectónicas, cinematográficas, todas las obras audiovisuales. Esto quiere decir que si yo me encuentro alguna obra de estas, pues no sé ni siquiera quiénes son los autores, pero por lo menos ya tendría que saber que existe un derecho moral sobre ellas. No sabemos de quién, pero existe, ¿no? Los programas de radio y televisión también se protegen, al igual que los programas de cómputo, las obras fotográficas, y es muy importante también tomarlo en cuenta, las obras de arte que incluyen el diseño gráfico textil y las obras de compilación, las antologías, las bases de datos. Generalmente, bueno, no sé en el caso del instituto, pero hay entidades universitarias en donde utilizan mucho las antologías, sobre todo cuando se les da a los alumnos el material para que ellos puedan estudiar. Entonces, ha habido ahí que revisar con las entidades para saber o para que ellos tomen en cuenta que si van a hacer una compilación, van a utilizar antologías, también tienen que tomar en consideración el derecho moral y el derecho patrimonial de la obra. Porque se ha dado el caso a lo mejor que algunas antologías lo que hicieron nada más fue recopilar artículos de aquí y de allá y ni siquiera revisaron si tenían los derechos patrimoniales sobre la obra, ¿no? Si tenían la autorización. Entonces, así como vimos que qué es lo que se podía con los derechos patrimoniales, qué podía hacer el autor cuando cede los derechos patrimoniales o autoriza estos derechos patrimoniales, pues bueno, también el autor va a poder determinar si una obra se puede divulgar. Porque a lo mejor en este momento están haciendo ustedes una investigación, todavía no tienen la conclusión de la misma, pero quizá alguien les pide un adelanto, pero a lo mejor si ustedes hacen eso, ya no va a tener tanto sentido después publicarla porque, como sucede muchas veces, alguien también podría tomar esa obra y a lo mejor empezar a hacer esa investigación. Digamos, eso es llegando a casos extremos, ¿no? Entonces, ahí el autor decide que su obra pues no la va a divulgar en ese momento, sino hasta que ya la tenga cubierta o a lo mejor hasta que ya tenga afianzado un compromiso con una editorial y decide en ese momento hacerlo, ¿no? Pero a la vez, el autor puede exigir su reconocimiento como autor. Se ha llegado en casos en donde el autor tenía su obra, alguien tuvo acceso a ella y pues simplemente la toma como propia. Entonces ahí el autor pues tiene que decir esa obra es mía. Y justo es lo que creo que dije hace un momento. Todos nosotros tenemos ya ciertas características para hablar o escribir y en ese momento pues ya podríamos a lo mejor argumentar ciertas muletillas o cierta forma de redactar para que llegado el momento en que hubiera alguna aveniencia con quien está tomando mi obra, pues yo pueda demostrar que esa obra efectivamente es mía, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe exigirse un respeto a esa obra y sobre todo también, pues yo puedo decidir como autora si pueden o no modificar mi obra, ¿no? Obviamente que cuando ya la llevo a una editorial, le van a hacer una corrección de estilo, van a formatearla de diferente forma y entonces yo tengo que decidir si acepto o no esas modificaciones. Por eso es que los contratos son muy importantes en ese sentido. Pero también el autor puede decidir
que su obra la retira, porque simplemente a lo mejor ya el pensamiento que tenía hace unos años ya no es el mismo y entonces ahora ya voy con otra corriente, entonces decido retirar mi obra del mercado. Pero además también puede oponerse a que se le atribuyan obras que no son de su creación. De repente podemos encontrar ciertos poemas en donde dicen que es de cierto autor y pues resulta que uno busca toda la obra de este autor y pues no encontramos ese tipo de poemas. Entonces ahí habría que pensar en que no podemos hacer eso, porque sería justamente lo mismo que nos harían a nosotros. Es por eso que les decía, estos conceptos son, yo respeto, pero también quiero que me respeten mi obra. Entonces, esto que nosotros estamos viendo que puede hacer un autor, nosotros también lo vamos a poder exigir en todo momento. Encontramos, como les decía, tenemos el registro de la obra, no es necesario llevarlo a un instituto. Con el solo hecho de haberlo sido creada, ya está registrada. Sin embargo, sí es muy importante para efectos ya legales, digamos, que tenga un registro. Entonces, tenemos nosotros dos registros internacionales. Es el número estándar internacional del libro, que está compuesto de 10 o 13 dígitos, dependiendo, y que se va a asignar a los libros o a los impresos que tengan más de 5 hojas. También a las publicaciones en lenguajes especiales o a las obras literarias, a los programas de cómputo y a varias más. Nosotros podemos ver alguna obra y siempre vamos a encontrar un ISBN que ahora ya también está en un código de barras, pero que la vamos a encontrar generalmente en la contraportada de los libros. O también lo podemos encontrar en las obras que están en internet, en la página legal o en el primer sitio de la página. Para el caso de las revistas tenemos el ISSN, que es el número internacional normalizado de publicaciones seriadas. Esto generalmente es para las actividades que nosotros podemos decir que cada semestre, cada año la vamos a estar publicando. No importaría en ese momento que a lo mejor cambiamos los contenidos, pero sí vamos a tener siempre el mismo diseño para la revista, ¿no? Yo en esta lámina me permití poner el ISSN, que tiene una revista del instituto, que está cumpliendo con todas las características, ¿no? Ya está definiendo quiénes son los dueños de la obra, incluso tienen una licencia Creative Commons, ¿no? Y además es de acceso abierto, que veremos un poco más adelante. Pero bueno, es importante también este ISSN, porque como les decía, en un inicio, pues nada más toda la parte de la Ley Federal del Derecho de Autor se pensaba que era para publicaciones impresas, para obras impresas, pero bueno, ya con el auge de la tecnología, también se ha visto que todo lo que está en Internet debe registrarse. Entonces, lo que luego también se hace en por ejemplo, en los cursos a distancia, es que los llevamos a registrar y solicitamos un ISBN. Si ustedes en algún momento entraran a un curso en línea, a lo mejor encuentran ya el registro que nos está dando el instituto por los contenidos que hay en esa obra. De todas maneras, ese curso en línea, lo que podemos argumentar para que también nos den un ISSN, pues es que cada semestre lo vamos a estar impartiendo. En este caso, por ejemplo, en algunas licenciaturas que se empezaron a registrar, pues bueno, se les indicó que cada semestre iba a estarse impartiendo esa licenciatura, los contenidos a lo mejor no iban a cambiar, y ahí lo que se decidió nada más es publicarlos con el ISBN. Pero bueno, esto ya depende también del área jurídica, cómo lo determine junto con la Dirección General de Asuntos Jurídicos. No sé si al momento hay aquí alguna pregunta o seguimos con... Déjame ver el chat. Bueno, sí, ya tenemos una preguntita. Dice, ¿se recomienda usar Creative Commons cuando se generan recursos digitales para nuestros cursos? Sí, en la parte de los lineamientos les voy a comentar también que ya se pueden utilizar las licencias Creative Commons. Inclusive en un documento de la universidad
ya se está diciendo que también se pueden utilizar las licencias y nos indica cómo utilizarlas. Sin embargo, si nosotros no tenemos presente todos estos conceptos, pues yo no puedo decidir que voy a ponerle a mi documento una licencia de ese tipo, de los 6 tipos que existen, porque a lo mejor no estoy respetando los derechos de autor de alguien. Entonces puede ser que yo haga un curso en línea y que en ese momento decida en mi entidad decidan que sí vamos a poner PDFs, porque hay entidades en donde se ha acordado que no se van a poner PDFs porque pues ahí se requiere la autorización para utilizarlo, ¿no? Pero entonces a lo mejor en la mía sí, o ahí con ustedes deciden que los cursos en línea van a incluir los PDFs y después deciden ya a lo mejor hacer el registro de la obra y entonces, bueno, ya tengo ahí un ISBN que habría que ver si sí se otorgaría, pero además le pongo una licencia de estos 6 tipos de licencia. Pero ¿qué sucede? Que a lo mejor yo estoy subiendo PDFs y no pedí la autorización del autor. Entonces yo estoy pidiendo que me respeten mi licencia porque yo estoy poniendo una, a lo mejor la que no tenga atribución comercial, que sí me den el crédito, pero resulta que yo no se lo di a los demás. Entonces sí podemos utilizarlas siguiendo ciertas indicaciones, incluso en este documento que también les puse la referencia, en ese documento nos indica cómo usarlo, ¿no? Y generalmente la UNAM ahora está muy abierta al acceso, se está diciendo que todos los materiales tienen que ser de acceso abierto, pero siempre pone la leyenda que nosotros tenemos que cuidar que ese acceso abierto respete siempre los derechos de autor. Entonces, por eso justamente si nosotros tenemos ya definidos qué son los derechos morales, qué son los derechos patrimoniales, pues de alguna manera sí estamos seguros de que esa obra a lo mejor es una obra original y entonces sí le voy a poner una licencia de este tipo porque sí quiero que se distribuya, que a lo mejor no la vendan, pero yo tengo los derechos sobre la misma, ¿no? Ok. A ver, vamos a ver, porque ya empezaron a surgir otras dudas más. Entonces, dice la doctora Noemí Chávez, ¿qué significa CCBYNCDND cuando está bajo licencia? Ah, creo que ella se refiere a un tipo de licencia, déjenme ir aquí, creo que era la que tenía aquí. Yo creo que se refiere a esta licencia que tiene aquí, esta imagen, que es de Ok. Creative Commons, y entonces quiere atribución, no se debe vender, y me parece que y tiene que ponerse tal cual está aquí. O sea, que no Ok, tendría que hacer sin alguna modificaciones. modificación. Ajá. Entonces, en una gráfica que yo les estoy poniendo más adelante, ahí vienen los tipos de licencia y qué significa cada uno de ellas, porque se pueden hacer ciertas combinaciones. Ok, después la doctora Sandra B. ¿Es recomendable registrar nuestros cursos pese a que no se impartan en semestres seriados? ¿Qué tipo de registro corresponde en ese caso? Sí, en este caso, tomando como base la experiencia que tuvimos en la coordinación, lo que hicimos con los primeros cursos a distancia fue registrarlos como una obra impresa, justamente porque todavía no nos indicaban cómo se tenía que hacer y digamos que en aquellos años, porque fue hace muchos años, pues como que se empezó a ver de qué manera se podía registrar e inclusive pues aunque estaba en línea, teníamos que entregar 2 ejemplares de la obra. Entonces, hasta el momento yo sé que se siguen registrando de ese modo, o sea, como una obra literaria y entonces nos van a asignar un ISBN, que eso fue lo que se hizo para las licenciaturas, ¿no? Ok, ¿cuál es el costo del registro de la obra? Bueno, supongo que están hablando también del doctor Sebastián Martínez acerca, yo creo que de las clases, supongo. Bueno, los costos varían. Por ejemplo, si para una institución educativa, incluso hace muchos años había una circular, no sé ahora con todos los cambios que han ocurrido, pero había una circular en la que, por ejemplo, si eran obras académicas, no tenían costo para la institución.
Pero uno como persona física, si va a un lugar a pedir, digo, si va al instituto a solicitar un ISBN, pues sí nos van a cobrar. Entonces, los costos no ya están entre 300 y 500 pesos por un ISBN. Por ejemplo, si fuéramos a la parte de propiedad industrial, ahí sí tendríamos que pagar más porque creo que hasta el año pasado estaban en más de 2,500 pesos, ¿no? Entonces también dependía ahí qué era lo que queríamos registrar y en qué clase la queríamos registrar. Entonces, realmente nosotros como académicos o como administrativos de la institución no nos deberíamos más bien preocupar por los costos porque esos los asume la universidad en el caso del registro. Uh-huh. Okay. Yo creo que, bueno, si quieren podemos continuar y las demás las voy dejando guardadas porque sí, ya Okay. empezaron a haber más comentarios y más dudas, pero si quieres, continuamos y probablemente algunas de las cosas ya se resuelvan con la siguiente parte de la presentación. Muy bien. Bueno, les voy a hablar un poco de normatividad, sobre todo porque nosotros pertenecemos a una institución educativa. Entonces, tenemos que ajustarnos a todo lo que la institución nos indique, ¿no? Existen tratados y convenciones internacionales, hay una Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y justamente en estas convenciones que les indicaba, en donde nos dicen o nos sugieren más o menos cómo proteger nuestras obras, pues bueno, estas convenciones como el derecho de autor o el convenio de Berna, se retomaron en estas leyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ley Federal del Derecho de Autor, aunque la convención indicaba cierto número de años, pues como no teníamos que, más bien teníamos que tomar esa sugerencia, pero en México se decidió que fueran 100 años. Entonces, México es el único país que protege durante 100 años los derechos patrimoniales. Y aparte, bueno, tenemos el reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esto también es en la parte de la propiedad industrial. Y como les comentaba, ambas leyes, fueron reformadas, pero la de propiedad industrial realmente fue nueva. O sea, todavía no entra en vigor, pero ya es nueva. Y todo eso, pues bueno, ¿qué hace la universidad? Pues también retoma lo que nos dice la legislación nacional, pues que tenemos que estar sujetos a ellos, lo retoma y entonces algunas de estas partes están en el Estatuto del Personal Académico, en el Contrato Colectivo de Trabajo, también hay disposiciones generales, hay reglamentos generales, y por ejemplo lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Que ya la política es de acceso abierto y entonces hay un acuerdo que aquí les puse el link y hay unas disposiciones generales para la actividad editorial de la UNAM. Digo, realmente nosotros tenemos que sujetarnos a estas disposiciones y generalmente en cada entidad universitaria hay un comité editorial. Entonces, ese comité editorial pues ya tiene todas estas políticas, ya sabe qué podemos hacer. También tendríamos que revisar, por ejemplo, si cumplió en la parte del comité editorial, si el autor que nos está dando una obra, pues cumplió con respetar los derechos de autor, que no haya plagiado, que esa obra no haya sido impresa previamente, etcétera. Tienen ahí ciertas políticas y entonces pues ya se decide si se publica o no por parte de la universidad. Ha sucedido también que a veces los autores, pues, o no dan su obra al comité editorial, o a lo mejor hicieron una obra diferente de otro tema, o bien a veces se desesperan porque en la universidad no los publican. Digo, si a lo mejor la tenían inédita y nadie sabía que existía, pues a veces es un poco difícil que entonces el comité editorial decida que se publica una obra, ¿no? Pero digo, esto lo menciono porque a veces los autores o nosotros como académicos o administrativos de la UNAM podemos ir directamente con una editorial, pero ¿qué sucede? Hay que ver qué nos dice el contrato colectivo de trabajo, porque dependiendo cómo estemos contratados aquí, los derechos patrimoniales de las obras van a ser de la UNAM. Entonces, y esto también, ¿por qué se los comento? Porque de repente, cuando estamos haciendo contenidos a distancia, hay algunos autores que nos indican, yo tengo esta obra que es de mi autoría y la podemos poner en el sitio. Y a lo mejor este curso en línea, esta obra que yo tengo es muy buena, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que si a lo mejor en mi entidad decidieron que sí vamos a subir materiales en PDF,
porque a lo mejor sí lo soportan los servidores. Entonces subimos este material, pero resulta que esa obra había sido publicada por una editorial, porque el autor pues no la publicó en la UNAM, sino que se fue directo a una editorial. Entonces ahí habría que ver también qué sucede con estos derechos patrimoniales, porque como les comentaba en un inicio, finalmente los derechos morales los sigo teniendo sobre esa obra, pero hay que ver qué pasó con los derechos patrimoniales, porque a lo mejor mi convenio todavía está vigente con la editorial, y entonces a quien se tendrían que dirigir es a la editorial para que entonces ellos le dieran la autorización para usarlo. Obviamente, que aunque a ustedes esto les parezca como que es muy complicado y que son muchas cosas que tenemos que ver, realmente lo que tendríamos que hacer nada más es decir, estas obras las vamos a utilizar, las encontré en internet, pero bueno, siguen siendo los mismos derechos los que se respetan. Y entonces, si en algún momento decidiéramos utilizar este material, pues dar la referencia completa para ver de dónde fue tomada esa obra. Porque a lo mejor a mí, yo como coordinadora de un curso en línea, viene el autor y me da su obra y me la da escaneada y me dice que es suya, pero ni siquiera me puso la referencia. Y entonces sí a lo mejor puedo ver en la obra que es de él, pero evitó imprimir las páginas legales de la obra, ¿no? Entonces, pues resulta que la obra no era completamente de él, porque pudiera ser a lo mejor que había coautores. Y hay ocasiones en que sucede que a lo mejor hubo una controversia ahí entre los autores y entonces pues yo me enojé con el otro autor y entonces ahora publico mi obra por mi cuenta. Entonces, todos estos detalles que en algún momento pueden parecer un poco difíciles y a lo mejor digamos que engorrosos, realmente no tienen ningún problema cuando nosotros como académicos que estamos colaborando en un curso, pues damos toda la referencia completa de la obra. Y entonces pues ya revisaremos la parte de gestión, si es posible o no utilizarlo, ¿no? Ahora bien, en la parte referida, por ejemplo, para las marcas, logotipos, hay una autorización que hace la Dirección General de Patrimonio Universitario. En este caso, nosotros como personal académico o administrativo de la UNAM, pues sí podemos utilizarlos en nuestros cursos en línea o a lo mejor los podemos utilizar en algún documento que nosotros entreguemos, porque finalmente pues estamos haciendo una investigación y podemos utilizar nuestros logotipos. No estamos comercializando nada, entonces ahí no habría ningún problema. El problema ya surge cuando pues ya se quiere hacer una explotación comercial de esta obra y pues los derechos patrimoniales son de la UNAM, entonces ella decidiría si otorga o no esta autorización. En el caso de los cursos en línea o de las obras literarias o artísticas, pues la Dirección General de Asuntos Jurídicos es la que se encargaría de hacer todo este trámite. Por eso es que les comento que no habría que preocuparse mucho por toda esta parte de gestión, porque finalmente lo que el área jurídica de su entidad es la que tendría que ver qué formatos son los que se tienen que llenar, recabar firmas, solicitar el registro. O sea, nosotros lo único que nos encargaríamos es de decir, este es nuestro curso, tenemos estos materiales y aquí están todos los documentos que acreditan de quién son los materiales, ¿no? Para que de esa manera pues no estemos buscando a quién le pertenece uno y pues resulta que se están dando cuenta que no tenemos la autorización y ustedes lo quieren utilizar y entonces tienen que volver a trabajar sobre el curso, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para encontrar esta información? Como les había comentado, esta obra ya está protegida desde el momento mismo en que está en un soporte material, ¿no? En que ya la tienen ustedes ahí. Y entonces, ¿en dónde la vamos a encontrar? Bueno, pues la podríamos encontrar en los libros impresos y en internet. Lo que se les sugiere siempre para todos es que estas obras que ustedes vayan a utilizar esté siempre en sitios especializados. Con especializados nos referimos a que sea una obra, sea un sitio en el que ya cuente con un logotipo, que cuente con una página legal, que sepamos de alguna manera que esa obra ya respetó, ese sitio ya respetó los derechos de autor también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos metemos a un sitio de estos, por ejemplo, en Redalic? Bueno,
pues a lo mejor Redalic también ya me da la facilidad y me está indicando que sí puedo utilizar esa obra. Si en mi institución me dijeron que sí podemos poner PDFs, pues a lo mejor yo podría poner el PDF. O bien, pues a lo mejor podría poner el link hacia ese artículo y utilizarlo. Entonces, siempre es preferible que toda la información que nosotros queramos utilizar esté en un sitio de este tipo. Pero ¿qué sucede? Pues que no necesariamente para un curso a distancia, a lo mejor también queremos utilizar estos materiales para una investigación que estamos realizando. Pues lo ideal también es que todas las citas que nosotros estemos poniendo en nuestro documento, pues sean de un sitio especializado, porque de esa manera, si alguien está leyendo su investigación y quiere consultar el documento completo de la cita que ustedes pusieron, pues ya se van a referir a ese sitio y no va a haber ningún problema de que el link esté roto. Porque a lo mejor si en ese momento cambiaron el nombre, pues los va a redireccionar al nuevo. En cambio, si estamos poniendo un sitio en el que no sabemos ni de quién es, quién lo administra, no hay una página legal, no hay nada, pues en primer lugar no sabemos si el autor dio la autorización para que se publicaran en sus materiales. Y en segundo, pues cuando a lo mejor el alumno que está muy interesado en la investigación de ustedes, les gustó esa investigación y quiere profundizar más, pues va a ir al link que ustedes pongan y resulta que el link ya no existe, porque simplemente pues al cambiar o al darlo de baja, pues la información se perdió, ¿no? Entonces las instituciones generalmente tienen ya sus propios sitios. También aquí yo les puse el link de la revista de Geofísica porque me pareció interesante también que todo esto que estamos aquí viendo, ya encontré varias cosas que sí están llevando a cabo en su revista, ¿no? En sus publicaciones. ¿Cómo vamos a saber a quién le vamos a pedir permiso? Bueno, pues va a ser al editor, al autor, a los herederos, a las sociedades de gestión colectiva o al Estado en el caso de que la obra sea de dominio público. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues justamente en la parte que les comentaba de la página de créditos o derechos, en donde vamos a encontrar a lo mejor también una forma de citar, vamos a encontrar los datos legales, ahí vamos a ver si tiene ISBN o ISSN, y nos va a dar una leyenda que indica si podemos utilizar o no el material. Entonces, podemos encontrar desde documento puede ser impreso sin ningún problema, hasta uno que dice, este documento no puede ser citado por ningún medio, ni reproducido en forma electrónica, ni por nada, mientras no me pidan la autorización. Y entonces, ¿cómo vamos a saber a quién le vamos a pedir la autorización? Pues a quien tenga en ese momento los derechos, que lo vamos a ver dependiendo del año en el que esté publicada esa obra. En el caso de los sitios de internet, pues generalmente si es un sitio especializado, pues va a tener del lado izquierdo o en la parte inferior del sitio, un área en donde diga página legal, aviso de privacidad o créditos o dónde contactar, y ahí generalmente es donde les va a decir si pueden o no utilizar el material, ¿no? Existen unas sociedades de gestión colectiva que se encargan de gestionar todos los derechos de los autores. Entonces, hay que tener también cuidado, sobre todo cuando encontramos el material digital, pero bueno, también en el impreso, porque si nosotros utilizamos este material sin la debida autorización, pues entonces ellos se encargan de indicarnos, oye, estás utilizando mi material, no me diste el crédito correspondiente, no te había dado la autorización y resulta que el material no lo puedes utilizar. Y sucede lo mismo que con el sitio especializado, pues tenemos que quitar a lo mejor esa obra de nuestro curso en línea y ya estaba casi terminado, ¿no? Bueno, ahí me faltó una A, pero por ejemplo podemos encontrar la Sociedad de Autores y Compositores de México, la Sociedad General de Escritores Mexicanos, el CEMPRO, que ese se encarga también de revisar, por ejemplo, que nadie fotocopie libros completos, que eso a veces es difícil de evitar. O también hay una sociedad que revisa toda la parte de las obras fotográficas. Entonces los autores se adhieren a estas sociedades, se suscriben a estas sociedades de gestión y ellos reciben ahí lo que corresponda al uso de sus materiales. Ya no se preocupan entonces de quién la esté utilizando o no.
Y bueno, como les comentaba, en esta información la podemos encontrar en la página de créditos. Ahora, justamente en esta parte de políticas o de aviso legal, pues bueno, también aquí les puse estas políticas que encontré en una revista, porque finalmente nos dice que cada autor es responsable de los contenidos o de las imágenes, ¿no? Porque hay ocasiones en que nosotros confiamos en que somos académicos, que somos institucionales y que entonces, pues de alguna manera estamos revisando justamente todos estos conceptos. Sabemos que esa obra es mía, que no estoy plagiando nada. Y por eso muchas instituciones nos dicen, bueno, el autor es el responsable de todo lo que publica, no la revista en sí o no el libro, ¿no? Entonces, pero bueno, en estos comités editoriales generalmente revisan este tipo de situaciones. Aunque pongamos esta política, es así como, fíjate de lo que vas a publicar. De todas maneras va a pasar por una revisión y si se detecta este tipo de detalles, pues simplemente o se va a rechazar o se le va a requerir al autor para decirle, oye, este artículo está muy interesante, pero fíjate que te faltan todas las citas, porque sí me estás poniendo citas, pero no las entrecomillaste o no le pusiste el link a donde pertenece, ¿no? Ni siquiera diste el nombre del autor. Entonces, incluso, por ejemplo, en esta política, aquí ya nos está indicando que si quieren reproducir una parte o todo el contenido del artículo, tienen que enviar una carta para que se les otorgue el permiso de reproducción. ¿Qué sucede a veces con esos permisos? Que me están dando el permiso, pero para utilizarlo a lo mejor nada más para mí. Habría que ver de qué manera yo lo quiero utilizar, ¿no? Y por eso es que muchas de las obras que encontramos en Internet están protegidas. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a veces esas protecciones? Una puede ser por medios legales y otra por medios técnicos. Generalmente, si nosotros ingresamos a alguna página de la UNAM, alguna revista, encontramos siempre una leyenda que dice que los derechos son de la UNAM, derechos reservados, e incluso aquí nos dice, ¿no? Esta página sí puede ser reproducida, pero con fines no lucrativos. Y además, pues tenemos que citar la fuente, ¿no? Generalmente, pues ponemos el símbolo de copyright, derechos reservados, para que cuando alguien quiere utilizar los materiales, pues bueno, entra al sitio, entra a esa revista, ve de inicio esta información y dice, ay, qué bueno que me están diciendo que tengo que pedir el permiso, y de inmediato buscan a quién le tiene que pedir el permiso, ¿no? Hay otra protección que es por medios técnicos y que puede ser, por ejemplo, por suscripción, por el número de copias o por marcas de agua. Cuando nosotros nos suscribimos a una revista, a veces basta con suscribirse y no nos piden un pago por ella. Entonces, lo único que quiere la revista es saber cuántos lectores tiene y demás, pero también tiene su política para saber si utilizamos o no ese material. Hay ocasiones en que nos dice, pues me tienes que pagar para utilizar el material. ¿Qué implica que yo me suscriba a esa revista? Que los materiales son para mí. Si yo quisiera utilizar los materiales para ponerlos en un curso en línea, obviamente que le tendría que avisar a la revista, porque de alguna manera pues me está dando nada más un ejemplar, es una suscripción, y de repente si yo se lo doy a todo un grupo, a lo mejor en los cursos de educación continua que puedo tener hasta 300, 400 alumnos, pues resulta que ahí volvemos a la parte de los derechos patrimoniales. Estoy afectando los intereses de este autor, en este caso de la editorial o de la revista, porque en lugar de tener 300 suscriptores, pues resulta que nada más tiene uno, ¿no? Entonces, habría que ver ahí si me puede otorgar una licencia o qué podemos hacer para que esos materiales se puedan utilizar. O simplemente a lo mejor lo que puede hacer, no hay problema con la suscripción, puedes poner el link y me deja que entonces se visualice el contenido. Bueno, nosotros nos hemos encontrado con alguna revista o algún periódico que es de suscripción y está muy interesante el artículo de un escritor, ¿no? Y hasta él lo publica en sus redes sociales y pues y nos pone la liga del periódico para dirigirnos a su artículo.
Y pues resulta que llegamos a la liga y nos indica, a veces sí nos deja ver a lo mejor un párrafo y luego nos dice, si quieres continuar viendo el artículo, te tienes que suscribir. Y entonces, pues bueno, ahí ya esa es una protección que se hizo para este medio, ¿no? También puede suceder que las instituciones o digamos colegios tengan algunas licencias sobre los documentos, pero entonces se limitan. Ahorita yo la voy a quitar de ahí. Ay. Pero me indican que esta licencia nada más es por cierto número de copias, entonces no es lo mismo que a lo mejor tengan 300 alumnos y que la licencia sea por 300 alumnos a que alguien más les esté dando también estas fotocopias, ¿no? Y a veces lo que hace en el sistema, en estas protecciones técnicas, es que pues a mí me identifico con un número de usuario y ya el sistema ve que yo ya imprimí una vez el material, entonces ya no me va a permitir hacer más copias. Y otra protección que tenemos son las marcas de agua. Eso todos lo podemos hacer, porque de alguna manera si queremos proteger nuestros trabajos, nuestras imágenes, nuestros documentos, a veces le ponemos borrador o le ponemos ahí en gris a lo largo de toda nuestra hoja nuestro nombre, como en esta imagen que les estoy poniendo, o le ponemos una leyenda que no se ve, pero que al momento en que queremos poner la obra se visualiza, como en este caso la imagen que les estoy poniendo abajo, es de un periódico que intenté copiar un párrafo y al momento de que yo lo quise pegar aquí para que se viera, me pone la leyenda de que se prohíbe copiar completo o parcialmente el material a menos que pida el permiso, ¿no? Entonces, esas serían protecciones que de alguna manera cuando yo llego a esa revista, a ese sitio, pues si ya estoy viendo todo ese tipo de protecciones, pues me tengo que ir directamente a la parte, como les decía, a la parte izquierda o a la parte inferior. O a veces sí lo podemos encontrar en diferentes lados, o sea, no importa, pero generalmente lo hemos visto en la parte izquierda o en la parte inferior, en donde nos dice, hay alguien que te tiene que dar la autorización o no para usarla. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho a lo largo de todas estas pláticas? En algún momento, conforme fuimos trabajando con educación a distancia, con los materiales, pues íbamos encontrando que había algunos problemas para manejar imágenes o para manejar los PDFs y demás. Entonces, justamente ahora con las circunstancias actuales, pues se hizo un documento que es una guía práctica para implementar una estrategia de docencia a distancia en situación de emergencia. Y ahí incluimos un anexo de derechos de autor. Les dejo aquí la liga para que ustedes lo revisen. Está muy interesante el documento desde el inicio, no nada más el anexo, porque bueno, ahí nos dice cómo hacer toda esta parte de derechos de autor, qué podemos hacer con las imágenes, con los videos, con los audios. Por eso es que esta plática es, pues digamos que de alguna manera introductoria, porque de lo que nosotros aquí veamos, ustedes también están en su derecho también de decidir si pueden o no, o si quieren o no tomar estas observaciones, ¿no? Generalmente lo que se nos indica siempre es citar la fuente. O sea, mientras nosotros estemos citando la fuente, de alguna manera podemos decir, pues ya no habría problema porque ya le estamos dando los créditos a la obra, ya estamos dando los derechos morales o los derechos patrimoniales. Pero bueno, no olvidemos que si nos metemos a una revista o a algún libro impreso y encontraríamos esto, y por ejemplo aquí este libro pues, igual nos está diciendo que se prohíbe la reproducción sin la autorización y que además el ISBN está en trámite, pero si yo encuentro esta obra y si está impresa, pues entonces sí tendría que pedir la autorización. Pero si nada más estoy utilizando citas, pues sí tendría que citar la fuente, ¿no? De quién es el libro, quién es el autor, en qué año fue hecho, todo lo que conlleva una cita y una referencia bibliográfica. También al final les estoy dejando un link de cómo citar. Ahora, no
no con esto podemos decir que ya no vamos a utilizar ninguna obra y que entonces todo lo vamos a crear desde cero, todo nuestro conocimiento tiene que ser original, todo lo que publiquemos, si no es original no resulta. No, o sea, sí podemos utilizar las obras, pero hay que revisar cuándo, hay unas excepciones, ¿no? O sea, vamos a poder utilizar estas obras solo para casos especiales y de carácter excepcional. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor ese libro ya no está publicado, sí es muy útil para mi especialidad, pero hay que ver si efectivamente qué voy a hacer con esa obra, porque aquí volvemos a la parte de los derechos patrimoniales. Si el autor a lo mejor decidió en un momento retirar su obra del mercado, pues yo no tendría por qué escanearla y entonces decidir que la voy a utilizar, ¿no? También se puede utilizar la obra sin afectar la explotación normal, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que a lo mejor, pues yo puedo utilizar una obra para un documento que estoy haciendo, voy a citar, no hay ningún problema, pero a lo mejor me podría encontrar con que yo estoy citando casi toda la obra. Ha sucedido que en algún momento, pues, alguien pone casi toda la obra y me dice, es mi obra nueva, pues en realidad no está haciendo eso, ¿no? Y sobre todo en la parte de los derechos patrimoniales, que no cause perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor, ya sea los derechos morales o los derechos patrimoniales. Nosotros trabajamos en una institución educativa y a veces nos amparamos en que todo es para uso educativo, ¿no? Y por eso justamente es que estos ejemplos que de repente digo, porque nos dicen, es que es para los alumnos, sí, todo es para el bien de la institución, para el bien académico, justamente por esta parte de los recursos abiertos y todo, pero hay que cuidar mucho si nos dijeron o no que teníamos que solicitar autorización para hacerlo, ¿no? Entonces, como les decía, esta cita de textos que debe ser moderada, pues tampoco se trata de que estemos utilizando todo el material de un autor y decir que estamos haciendo uso educativo de la obra. Y realmente lo que estamos haciendo es que estamos poniendo casi toda la obra del autor, ¿no? Podemos reproducir los artículos, las fotografías, las ilustraciones, si no me lo prohibió la obra. Pues, ¿cómo lo puedo ver? Justamente viendo esta parte que les decía de la hoja legal, en donde me indica cómo es la licencia, si lo puedo o no utilizar. Ahora bien, también se pueden reproducir partes de la obra para crítica o investigación, que tendría que ver también un poco con lo de citas de textos, porque ahí a lo mejor ya voy a utilizar partes más extensas, pero justamente tiene que ser para crítica e investigación, no como a veces hacemos, en que pongo nada más 2 líneas y pongo 3, 4 hojas del autor, vuelvo a poner 3 o 4 líneas mías, y según yo estoy haciendo una crítica a la obra o estoy haciendo una obra de investigación y pues resulta que no, más bien estoy citando casi toda la obra, ¿no? En el caso, por ejemplo, de ejemplares que ya no se encuentren, pues bueno, tenemos, sí hay una excepción que se puede reproducir un ejemplar, pero es para uso personal y privado. Las bibliotecas también se pueden sujetar a esta excepción y entonces hacer a lo mejor esa reproducción del ejemplar, pero obviamente que va a ser para ser consultado en la biblioteca, ¿no? Podemos utilizar obras literarias y artísticas sin fines de lucro. Entonces, a veces esto es un poco complicado cuando estamos haciendo un curso en línea, pero sí lo vamos a vender. A lo mejor podemos argumentar que voy a cobrar la inscripción de este curso y que el costo nada más es para poder solventar lo que gasté para hacer ese curso. Pudiera ser que a lo mejor no hubiera ningún problema. Sin embargo, si ni siquiera estoy dando el reconocimiento de todos los materiales que allí utilicé, entonces, pues de nada sirve que yo diga que es sin fines de lucro, o sea, no estuve dando el reconocimiento para la obra, ¿no? En la parte de las notas periodísticas, pues de repente sí quiero que los alumnos conozcan o en mi investigación estoy citando una nota periodística, pero bueno, si ya me indicaron que no la podía utilizar e inclusive que ni siquiera puedo copiar y pegar la nota, también tendría que solicitar la autorización. Y sobre todo las imágenes,
pues bueno, yo tendría que ver que me den la autorización para hacerlo, y ya que me dieron la autorización, pues tendría, por ejemplo, que ver qué me está dando esa autorización. Si a lo mejor sí puedo modificarla, si no puedo modificarla. Hay algunos sitios de internet en donde sí me dice que las imágenes las puedo modificar. Bueno, pues entonces podría hacerlo, pero siempre y cuando le dé el reconocimiento al sitio de internet que me está dando esa obra, porque si en ese momento a lo mejor el autor de la obra, de una imagen, llegara a ver su imagen en otro lado y de repente vio que la modificaron, pues si él no recuerda que le dio esa autorización al sitio para que hicieran eso, pues entonces a lo mejor, pues primero a lo mejor me preguntaría a mí, porque yo la utilicé y yo la modifiqué, y yo le diría, pues ahí en la referencia estoy citando el sitio, en el sitio decía que sí podía modificarla. Pero si el sitio a lo mejor no era un sitio especializado, no tenía ni siquiera página legal, no tenía ni siquiera a quién dirigirse, no tenía un aviso de privacidad, pues a lo mejor ahí no tenemos la idea de si el autor efectivamente había dado la autorización y alguien creó un sitio, se dedicó a recopilar imágenes y las subió, y él puso estas imágenes pueden ser utilizadas y pueden modificarlas, y pues resulta que no tenía la autorización, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que tener cuidado cuando utilizamos estas imágenes. Hay bancos de imágenes que pueden comprar las instituciones para que entonces se puedan utilizar. Y es más, se especifica ahí si nada más van a ser para cuestiones escolares o a lo mejor si van a ser para vender la obra, entonces los precios varían para saber cuándo se van a utilizar o no. Como ya les había comentado en la parte de los PDFs, pues bueno, hay algunas entidades en la UNAM, pues en donde se acordó con base en todos estos trabajos que se han llevado a través de los años, que lo que se prefiere en este momento es pues utilizar mejor links, porque a veces es un poco difícil solicitar la autorización de los autores o bien de la imprenta, de la editorial en este caso, perdón. Pero si la editorial subió ese material a su sitio y ahí nos dijo que no hay ningún problema, pues a lo mejor por cuestiones de mi obra yo hago un contenido, hablo sobre esa obra y no lo pongo ahí en mi curso en línea, sino que simplemente pongo la referencia, el link es externo, le estoy dando publicidad también a ese sitio, y entonces aparte yo estoy citando en mi material toda la fuente de donde tomé ese material, coloco el link y no hay ningún problema. Porque bueno, la misma institución que subió ese material, pues está dándome esa autorización. Justamente con la parte que les mencioné de las protecciones, pues a veces estas instituciones suben materiales y lo que hacen es que me permiten visualizar nada más el material. Entonces, yo coloco el link, entro a ese material, lo visualizo, pero no me permite descargarlo ni me permite imprimirlo. Entonces, no hay ningún problema porque estoy visualizando la obra completa. En ese momento eso fue lo que acordaron el autor junto con la editorial o con quien haya sido, de que así fuera conocida su obra, ¿no? Pues nada más que se conozca, que se dé la referencia y que la pueda visualizar, pero que no la imprima. Si a lo mejor el alumno quiere imprimir el material y no se lo permite, pues él ya sabrá si lo guarda en su computadora todo el tiempo, si pone la dirección para que ahí cada rato lo esté visualizando, pero pues ya sabe que no se puede llevar ese material. Y entonces nosotros, como usuarios, que también queremos utilizar ese material, pues lo ideal es ponerles el link de esa forma, porque si le estamos extrayendo y a lo mejor estamos utilizando ciertas herramientas para que sí lo podamos imprimir o sí lo podamos guardar, pues ya estamos infringiendo este candado que se le puso, esta protección que se le puso. Ahora bien, lo que se sugiere es una revisión constante de estos links.
Sin embargo, cuando nosotros estamos utilizando materiales que están en sitios, le hemos denominado especializados, pues no habrá tanto problema porque a lo mejor si cambió la liga, de todas maneras nos va a llevar a la nueva. Incluso podemos ver que luego nos indica, este sitio ha sido cambiado, en 2 segundos o en 3 segundos lo va a redirigir a la dirección correcta. Y ya no tenemos ningún problema en andar buscando la información, porque ya la tenemos. ¿Qué sucede en el caso de que no utilizáramos este tipo de documentos o de sitios? Pues resulta que cuando yo le ponga al alumno toda la información sobre esa obra y le pongo el link para que él revise la obra completa si él quiere, pues resulta que el link ya está roto, pues porque lo bajaron, como decía, porque no se tuvo la precaución de que fuera un sitio especializado en donde me redirigieran. Entonces ahí, a lo mejor cuando nosotros hacemos cursos a distancia y que lo estamos vendiendo por educación continua, pues sí es un poco difícil para el alumno de repente llegar a un curso que en ese momento está leyendo una actividad, le indican que se vaya a revisar cierto material y no lo encuentra. Entonces sí, como que es un poco descoranozador, ahí se me fue la palabra, para que dice, estoy pagando por una actividad y resulta que ni siquiera revisaron los links. Entonces, habría que evitarse un poco esa parte y mejor utilizar los que sí sean oficiales, ¿no? Ahora, si nosotros queremos utilizar audios y videos, pues bueno, también tendríamos que solicitar la autorización para usarlos dentro de un curso. Ahora, tendríamos que poner también la referencia, por eso en algún momento puse, la regla es citar la fuente, ¿no? Entonces, vamos a hacer referencia a la obra. Hay ocasiones en que no podemos encontrar algún video en alguna institución educativa, a lo mejor no lo ha subido y a lo mejor alguien la subió. Puede ser que, digo, casi no se dé el caso, pero puede ser que a lo mejor esa institución desapareció, entonces ya no se encuentra la obra. Pues bueno, lo que en estos casos se hace es indicarle al alumno cómo se llama, los datos completos de la obra, para que entonces él ya busque por su lado la obra. Nosotros sabemos que queremos darle todo al alumno y justamente en estas circunstancias no queremos que encuentre todos los materiales, pero hay ocasiones en que no podemos dárselo justamente por esta parte de los derechos. Entonces, a lo mejor con que le demos todos los datos y si no encontramos el link correcto, pues el alumno ya se irá a cualquier sitio. Él ya sabrá si lo busca en un sitio especializado o si a lo mejor se lo prestan, le prestan un libro y ya si él lo fotocopia o si él lo encontró en un sitio que alguien escaneó el material y lo subió, pues eso ya es responsabilidad de él, ¿no? Pero nosotros como autores, como diseñadores de estos materiales a distancia, pues sí tendríamos que cuidar este tipo de detalles, que no le estemos dando el acceso a un sitio que ni siquiera sabemos de quién es, de quién tiene la autorización, ¿no? Por lo tanto, pues para las imágenes, audios o videos, pues tendríamos que ver también qué autorización nos dieron. Si nos dijeron si la puedes modificar o no, pues lo podemos hacer. Generalmente con los videos, lo que a veces ha sucedido es que si nos dan la autorización tenemos que utilizar el video completo, el audio completo, y nada más indicarle al alumno de qué fragmento es el que queremos que utilice. Porque a veces si nosotros le damos nada más ciertos segundos y a lo mejor modificamos el audio o ese video, pues estamos descontextualizando la obra. Y a lo mejor sí era muy importante que el alumno escuchara unos segundos antes y como ya escuchó nada más un fragmento, pues ya no sabe ni siquiera de qué se trataba. Entonces, lo ideal también es que si ustedes van a utilizar audios o videos, pues no pongan no pongan de duración de 1 o 2 horas, ¿no? O a lo mejor, si efectivamente quieren que nada más escuchen cuando esté hablando de Creative Commons, pues lo revisen ustedes y les dicen, vete directamente al minuto 50 porque ahí justamente va a hablar de esa obra, ¿no?
imagen que aquí les pongo es, son las licencias de las que se hablaba hace un momento. Aquí está la referencia porque pues de cómo se pueden utilizar dentro de la UNAM, si se permiten modificar o no, que se debe dar crédito al autor. Pero como les decía, hay que tener cuidado entonces cómo utilizamos el material si nosotros respetamos el original. Entonces, si ustedes encuentran una licencia que tiene Creative Commons, pues igual la pueden utilizar respetando el mismo tipo de licencia. Y entonces, de esta manera, pues quien vea la obra, pues va a también respetar la obra tal cual la tenemos. Y para eso, pues nuestra obra debe tener todos los requisitos ya bien definidos y que los hayan llevado a cabo. Hay algunas entidades en las que, bueno, también hacen grabaciones, audios y videos propios, no necesariamente que hayan encontrado en internet. Entonces, si a lo mejor la entidad decide tener su propio canal y en este caso subir todo lo que pueda producir, habría que tener un formato de autorización del uso de imagen y la música. Tendríamos también que tener la autorización para las fotografías que subamos en ellas y especificar para qué las vamos a usar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la entidad académica, pues generalmente en las políticas es donde se especifica el uso, hay un aviso de privacidad y en las plataformas generalmente hay unas políticas. Por ejemplo, aquí les puse la de YouTube. Generalmente lo que ellos hacen es suben el material y lo único que les dicen es, no nos hacemos también responsables de la parte de derechos de autor. Si ustedes subieron un audio o un video y utilizaron ahí un fragmento de música y no tenían la autorización, la plataforma se los permite. Pero va a llegar un momento en que a lo mejor estas sociedades de gestión colectiva o bien los propios autores, alguien se va a dar cuenta que están subiendo la música sin autorización y entonces en ese momento pues se van a dirigir a la plataforma y le van a pedir que baje ese material. Y entonces volvemos a la parte de los links. Si yo le dije al alumno que revisara un video que estaba en un cierto canal, le doy nada más la dirección, pero no le pongo ni siquiera el nombre del video o algunos datos que lo hagan que después lo busque por otro lado, pues resulta que va a entrar a la plataforma y se va a encontrar ahí con una pantalla en negro que le dice que ese video ha sido bajado por problemas de derechos de autor. Todos están como conscientes de que pueden subir materiales, puedes hacer lo que tú quieras, pero tú revisa que esté bien la parte de derechos de autor. Yo no me hago responsable. Entonces, para eso, pues, si nosotros tenemos nuestro propio canal, pues hay que revisar que también tengamos cuidado con esto. En la parte de las fotografías, justamente tendríamos que solicitar esta autorización porque dependiendo en dónde la vamos a utilizar. A lo mejor estamos haciendo un video para demostrar alguna actividad y en ese momento pasaron ahí unas personas, les tomamos una foto, pero no se visualiza completamente su imagen, no habría ningún problema. Pero de repente quiero mostrar algo y veo a alguien que me interesa mucho, le tomo fotografía, la subo a mi sitio y pues resulta que ni siquiera me dio la autorización para hacerlo, ¿no? Entonces también podría acarrear un problema porque pues yo no le dije, vamos a hacer una grabación y la vamos a subir a mi canal y ese canal va a tener acceso todo este tipo de gentes para los alumnos o a lo mejor nada más es para académicos. En fin, deberíamos especificar para qué lo vamos a utilizar. Porque generalmente si lo subimos a alguna plataforma o lo subimos a una red social, pues también esta parte de sacar luego de contexto las cosas podría perjudicar a la persona que fue fotografiada, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y en la parte, bueno, de las imágenes y la música, si yo estoy tomando alguna imagen de algo, pero que no represente un uso comercial, o lo que luego les recomendamos es que ustedes también tengan quien les haga la música, pues ya no tendríamos problema al subir ese material a nuestro canal,
porque no vamos a tener ningún problema, estamos dando los créditos correspondientes y por ese lado no existe ninguna infracción a estos derechos. Y bueno, con eso concluiría la plática. En realidad, no es, como les comentaba al inicio, como para que piensen que ya no van a poder utilizar nada o cómo darle la vuelta a las cosas para poderlo utilizar. Realmente todo lo podemos utilizar, pero siempre y cuando tengamos autorización, revisemos las políticas, demos los debidos créditos y de esa manera todo lo que encontremos en forma impresa o en forma digital lo podremos utilizar. Y como les decía, ahora justamente por las circunstancias en las que estamos dando nuestras clases, pues tendríamos que tener un poco más de cuidado en esto porque pues no sabemos quién está tomando los cursos, quién en este momento ingresó al sitio y está viendo la actividad. Al final les he dejado las referencias por si ustedes quieren visualizar más la información, la ley de la propiedad industrial, que les digo está ahorita revisándose, la ley federal del derecho de autor. Si ustedes como personas físicas quisieran hacer algún trámite en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, cómo citar los recursos electrónicos y esta guía que les comentaba también de la UAIED, y lo que nos ha compartido la UNAM, los términos y condiciones para usar el repositorio y los tipos de licencias. Realmente lo que siempre se les sugiere a todas las entidades académicas es primero utilizar todo lo de la universidad. Ya después que veamos, que entremos, por ejemplo, aquí a estos sitios, que encontremos material que nos interese y que podemos utilizar, pues bueno, ya nada más dando la debida referencia, revisando si sí se podía utilizar o no. Y ya solo en casos extremos de que sí queramos utilizar los PDFs, pues entonces ya tenemos que solicitar la autorización, ¿no? Entonces, pues por mi parte sería todo y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Eva Mérida. Pues muy interesante todo esto porque es mucha información efectivamente. Y bueno, para poder dar atención a todas las preguntas, empiezo con una pregunta de la doctora Rosario. ¿Cómo es la forma más conveniente de registrar el material como videos o cápsulas de difusión con temas de ciencias de la Tierra que actualmente se están creando? Ok. Generalmente esos se tienen que registrar como una obra audiovisual, pero lo que en algún momento se empezó a ver es que al momento de hacer el registro nos decían que teníamos como que fraccionar esa obra, porque por un lado, si era una cápsula, teníamos que proteger el contenido, la música y el video. Entonces, y justamente eso lo estábamos haciendo con unas unidades de apoyo al aprendizaje. Entonces, lo que tendríamos ahora en esta parte, en el área jurídica, es ver si ya se logró que sea el todo lo que se registre. Porque de hecho, lo que nosotros argumentábamos era que no tenía caso, por ejemplo, en este caso, si están haciendo una cápsula, pues que se registre por separado, porque no vamos a ver exactamente qué es lo que lo vamos a ver en el sitio, pero a lo mejor, y digamos, le podrán dar ahí alguna solución, pues poniendo toda digamos, la cápsula, y entonces a lo mejor en el registro poner registro del audio tal, registro del video tal y registro del contenido tal, pudiera ser esa una solución. Pero si fuera esa la solución, ¿cada registro cuesta diferente? En este caso, como es una obra literaria, lo que tendrían que hacer es registrarla como con ISBN. Entonces, si lo registra la institución, pues hasta donde recuerdo, bueno, tendría que ver si nada más, porque nada más era para libros impresos, pero habría que ver si también para productos audiovisuales hay algún costo. Ok. Doctor René Chávez, esta pregunta también estaba en YouTube. ¿Qué ocurre con nuestras notas que utilizamos para dar nuestra clase? ¿Se pueden dejar estas notas para que los alumnos libremente las descarguen? Lo que está sucediendo con los materiales es que a veces los autores, ya me perdí, aquí está. A veces los maestros
les dicen a los alumnos que no pueden grabar la sesión y que tampoco pueden tomar capturas de pantalla porque no quieren que se lleve su material. Generalmente nosotros ya estamos a expensas de la tecnología, ¿no? En este momento, pues yo podría decir, no quiero que se lleven el material, pero si alguien a lo mejor tiene mucha habilidad con la tecnología, pues conforme yo vaya cambiando de presentación, él va haciendo capturas de pantalla y ya va a tener mi material. Obviamente que, por ejemplo, si se dieron cuenta, yo le puse mi nombre a todas las diapositivas. Entonces, va a tener un poquito más de trabajo quien quisiera a lo mejor utilizar ese material y decir que es de él, porque tendría que hacer un diseño, tendría que hacer otra vez copiarlo, volverlo a pegar en otro documento y hacer todo un proceso de edición, ¿no? O otra vez teclear todo. Exactamente, ¿no? Pero bueno, finalmente, digamos, eso no lo podemos evitar. Ahí sí ya tenemos un descontrol sobre ello. Pero por eso sí es muy importante que ustedes como académicos pues les indiquen a sus alumnos si el material se los van a proporcionar. Digo, a lo mejor si yo estoy dándoles una presentación de este tipo, pues no me importaría que la utilizaran. El problema es que nada más estoy poniendo a veces solo frases. Entonces, si nada más veo esas frases, pues no tengo el contexto. Pero si ya es un documento, si ya es una investigación y demás, pues a lo mejor lo que sí convendría primero es registrarlo, hacer un registro de todas las obras. De todas maneras no lo vamos a poder evitar y a lo mejor enviársela a los alumnos si ese es el caso, ¿no? Bien, la doctora Irene Sanz dice, en la universidad existe la política de acceso abierto a los contenidos universitarios y nos puso ahí una liga que justamente es de la página de publicaciones. Bueno, no sé si quieran que comente algo al respecto, pero bueno, ahí ya nos puso esa información. El doctor Martín Alberto Díaz, para las presentaciones, pláticas o conferencias que se imparten en línea mediante videoconferencia, ¿qué tipo de licencia aplica? Bueno, ahí ya dependerá de la institución. Generalmente cuando en este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo nada más es grabar la sesión y la va a ver el público en general. Al inicio se dieron ciertos lineamientos y además se especificó que iba a ser grabada. Pero por el momento digamos, no se ha hecho el registro de esto. Hasta donde yo recuerdo, pues todavía no se han hecho registros de las conferencias, porque además, pues esto nos tomó de sorpresa. Entonces, las clases que estamos dando, pues en algunos casos los maestros las están grabando y las están subiendo a Classroom para que el alumno tenga acceso si no acudió a la sesión, entonces que sí pueda verla. Pero hasta donde yo sé, todavía no se ha registrado. Claro, ok. La doctora Teresa Puig dice, si las bibliotecas de la UNAM adquirieron el acceso a determinadas revistas o colecciones científicas, ¿es correcto como docentes utilizar imágenes y o tablas de las mismas como ejemplos en las presentaciones que utilizamos en clase si referenciamos al autor? Sí, justamente ese era bueno, no un problema, era algo que se estaba también viendo por la parte de las licencias. La biblioteca pues debió haber comprado ciertas licencias para sus académicos y para los alumnos, porque yo como alumna me doy de alta en BidUNAM y ya estando registrada en DEGAE, que ya saben que sí soy alumna regular, entonces yo puedo utilizar ese material. Obviamente que como les comentaba hace un momento, pues ese material yo no lo voy a vender. Y entonces a lo mejor lo que puedo dar es la referencia y decirle al alumno, si le pongo tablas y estoy poniendo la referencia y el alumno quiere ingresar a ese material, pues si él es alumno activo en la UNAM, pues va a encontrar con toda la facilidad el documento, ¿no? Entonces ahí no habría ningún problema para utilizarlo. Yo creo que todo radica en que nosotros no hagamos un uso comercial de las obras para que en este caso los autores o de nada más el autor o quien tiene los derechos patrimoniales, pues vea mermada su comercialización, ¿no? Claro. El doctor Norberto Guzmán
nos comentó si podíamos poner las ligas que aparecían en la primera lámina. Yo nada más en esto quiero comentarles que les vamos a estar enviando las presentaciones, entonces ahí ya las van a tener. La maestra Mérida nos va a dar su presentación con una licencia, por supuesto. El doctor Enrique Cabral comenta, ¿por qué será que en la legislación no se menciona explícitamente la productividad y o creatividad de la obra científica? Quizá dentro de la interpretación legal sí nos incluyan, pero me llama la atención que la obra científica no se mencione. Pues, bueno, al inicio dice obras científicas y literarias, pero sí, digo, no especificamos aquí toda la ley, pero sí hay partes en donde sí se especifica claramente, habría que revisar, pero sí lo tiene que decir en algún momento. Ok. Doctor David Zamudio dice, si alguien contrata a la UNAM para el desarrollo de un software, ¿quién tiene el derecho de la autoría? Bueno, aquí es un convenio que se tiene que hacer entre la universidad y alguien. Y entonces siempre en todos los convenios hay una cláusula de propiedad intelectual y ahí se determinan entre las dos partes quién va a tener los derechos sobre esa obra. Hay ocasiones en que, dependiendo si es a lo mejor le van a pagar a la universidad por diseñar cierto software, entonces quien está encargando eso pues va a tener los derechos patrimoniales de la obra, pero eso ya dependerá de cómo hayan celebrado el contrato. Todos los contratos deben llevar siempre una cláusula de propiedad intelectual. Muy bien. Doctora Liliana Muñiz, ¿cómo se registran los escudos de las dependencias universitarias y también el registro de páginas electrónicas? Bueno, eso lo hace directamente la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Cuando se va a hacer el registro en estos formatos que les indicaba, nos indican que, bueno, debe ir una carta del director de la entidad solicitando el registro. Se le pide a la institución, a la entidad, que mande el logotipo, a lo mejor en el color que lo va a usar o los diferentes colores que va a utilizar con el logo, los diferentes tamaños. Si ustedes ven en algún momento, por ejemplo, pueden poner ahorita no me acuerdo del logo, pero a lo mejor pueden poner el nombre del instituto vertical, pero también lo quieren tener en horizontal. Entonces, todas las variantes que ustedes requieran para ese logotipo es lo que van a tener que enviar e inclusive en esos formatos se les indica de qué tamaño debe ser ese documento, qué tipo de resolución debe llevar, etcétera. Con eso, además, se tiene que especificar en qué se va a usar. Si se va a usar nada más para el área educativa, si a lo mejor lo voy a utilizar en artículos de promoción, si a lo mejor es para medicina, etcétera. O sea, son diferentes clases en las que se pueden registrar estos y cada clase tiene un costo. Pero entonces, cuando se vaya a hacer este trámite, el área jurídica de su entidad es la que tiene que hacer todo digamos, todo este escrito y además llevar toda la documentación y ver cuánto es lo que se tiene que pagar por hacer todo eso. Porque pues por cada clase se registra, se hace un pago. Ok. Doctor Ignacio Cruz, cuando utilizamos revistas indexadas, ¿es suficiente con la referencia en formato APA? Pues en este caso, por ejemplo, dependerá que haya solicitado la revista. Porque incluso por eso yo les decía que ya muchas de estas revistas nos ponen cuando vamos a descargar el documento, ya nos ponen la forma de citar. Uh-huh. Entonces, si ya ahí nos está diciendo cómo, esa es la que debemos utilizar. A veces se contrapone a como yo lo voy a utilizar en mi institución. A lo mejor ahí me está diciendo que lo cite de un modo, pero en la mía me están diciendo que debo citar de otro modo. Entonces, pues ya dependerá qué es lo que les hayan pedido. Doctora Irene Sanz, ¿cómo puedo ver qué derechos tiene una imagen? Cuando nosotros encontramos una imagen, con el botón derecho podríamos ver si esa imagen se puede copiar o no. Pero además, si ya le vemos una marca de agua, pues ya sabemos también que tiene que ya la protegió el autor. Pero como les decía, si esta imagen está en un sitio de imágenes, pues viendo la página legal, ahí podemos ver
qué características tiene, e inclusive en estos bancos de imágenes también nos da el link al autor, porque a veces está el nombre del autor, si nos da el link nos manda a su página, porque a veces el autor nada más decidió que esa determinada obra fuera la que pudiera estar para uso de todos, pero él tiene otras obras que quiere que le compren, entonces pues de alguna manera se le está dando promoción. Muy bien. Doctora Olivia Arcos, no, esa es otra cosa que ya respondí. Dice, igual, la doctora Irene Sanz, en Yete lo bloquea cuando se utiliza música o video con DA y manda un correo al administrador de la cuenta. Sí, bueno, en la parte de la música sí hay que tener mucho cuidado porque pues únicamente con, se denominan samples, o sea, unas porciones de la música, son visibles para quienes han creado esa música, ¿no? Entonces, simplemente con escuchar una porción ya identificamos de quién es. Y entonces, si no tenemos la autorización para hacerlo, pues obviamente que nos van a mandar primero un correo. Generalmente, por eso les decía, por ejemplo, algunas plataformas me dicen, no hay ningún problema, si tú quieres subir la obra y a lo mejor si tienes los derechos, pues súbela. Pero cuando alguien ya protesta, entonces se baja esa obra. Entonces, si de entrada a lo mejor lo van a subir a una plataforma que ya sabe quiénes tienen que tener autorización, pues les va a mandar el correo. Claro. Doctora Daisy, ¿qué estrategias me sugiere para proteger bibliotecas de videos creados en nuestro instituto? Bueno, en primera, todos los videos que hayan ustedes realizado para el instituto, ojalá y hubieran tenido esta parte de autorización que les comenté. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una conferencia, un seminario, digo, antes de esta nueva normalidad, ¿no? Si, por ejemplo, en un programa de televisión teníamos ahí ciertos invitados, pues lo que se les indicaba era que llenaran un formato, porque de esa manera, pues ellos ya sabían que podíamos hacer que íbamos a grabarlo y que a lo mejor se iba a transmitir en ese momento por YouTube o que a lo mejor iba a estar disponible en cierto canal o que a lo mejor iba a ser transmitido en vivo y después retransmitido. Entonces, si ya tienen todos esos videos ahí, pues la sugerencia es, podría registrarse el sitio, pero seguramente lo que les van a decir es que entonces habrá que registrar cada uno de los videos. Pero cada video, al momento en que están llenando la base de datos, pues tiene que decir de quién es el dueño, si tienen o no la licencia o demás, depende del repositorio que ustedes tengan. Por ejemplo, en Reposital, hasta donde yo recuerdo, tenían el Dublin Core y ahí tenían que poner todos los datos, pues para que se definiera a quién le pertenecía, ¿no? Cuando generalmente hacemos conferencias en las que invitamos a ponentes, a lo mejor del extranjero, nacionales, pues ellos ya saben que van a ir a dar una conferencia y que no hay ningún problema en que su obra se transmita, porque justamente es lo que quieren, que la gente conozca su obra, ¿no? Claro. La doctora Patricia Rivera, para educación a distancia, el uso de películas de YouTube cuyas ligas se rompieron y las vuelven a incluir, ¿es legal esto? ¿Podemos utilizarlo para el análisis de estas películas? Bueno, aquí el único problema que yo le vería si ya es un curso a distancia en donde dieron ligas y ya están rotas, pues es que el alumno no va a encontrar la información. Lo ideal sería que pues ya no volviera, digo, si ya no pueden volver a poner la liga porque pues ya no existe. Más bien aquí, si alguien más sube esa obra, porque luego ha sucedido que los maestros nos dejan ver una película X y no está en ningún lado. Entonces alguien la graba y la sube a un canal de YouTube y entonces les manda la liga y a lo mejor ustedes ponen la liga, pero no sabemos cuándo la vayan a bajar. Entonces, lo que podemos hacer, si a lo mejor esa película, ese video estaba en un sitio especializado y lo quitaron de ahí, pues darle al alumno el nombre de la película y que él la busque, como yo les decía hace un momento. Puede ser que si alguien se la pase en formato digital, en una USB,
o a lo mejor él la compre o la busque en un sitio pirata, pero eso ya dependerá del alumno. Si nosotros vemos que ya un link lo quitaron, pues ya no tenemos que estar buscando un link de ese tipo, porque ya sabemos que ese link tiene problemas seguramente porque el autor no dio la autorización. Ok. Dice, bueno, este es un comentario de Betsa. O pueden grabar la sesión con algún programa y uno lo desconoce. Eso también sucede mucho, que a veces, pues no, ahorita podemos ver que está grabándose, por ejemplo, esta sesión con Zoom, pero a veces no nos vamos a dar cuenta y nos están grabando, ¿no? Entonces, eso es correcto. También nos dice la doctora Susana Lara, si van a mandar documentos, sugiero se bloquee el material con el programa Adobe para que no se pueda imprimir y si es posible colocar marca de agua. Ok. Sí. Doctor Antonio Mendoza, tengo una pequeña confusión. Nosotros grabamos material audiovisual de divulgación y transmisión de entrevistas en redes sociales. ¿Para ambos es necesario el realizar el registro de este material? Bueno, propiamente el registro a lo mejor sería un poco difícil si lo estamos haciendo en este momento y ya mañana lo vamos a registrar. Más bien aquí lo que convendría si lo están subiendo a redes sociales es que si tengan la autorización y como les puse en alguna lámina, que quienes están siendo grabados sepan en dónde van a estar publicados, en dónde van a estar, en dónde se van a transmitir, porque a lo mejor se hizo la grabación y el alumno o la persona que fue entrevistada ni siquiera sabe que iba a salir por YouTube o por alguna red social y de repente alguien le avisa, oye, te vi en tal lugar. Ah, bueno, pues que por lo menos él sepa, así como luego dicen, avisarle a sus conocidos, pues voy a salir en televisión o me van a ver en tal canal o les mando la liga, ¿no? De dónde voy a estar. Entonces, aquí, no hemos por el momento registrado también video por video. Sí, en algún momento se estuvieron revisando, registrando, por ejemplo, los programas de televisión. Pero así, ahorita los videos que se suban para las plataformas, pues no lo hemos hecho. Más bien como que, digo, al subirlos a un repositorio se empiezan a catalogar, que es donde se empieza a hacer toda esta recopilación de qué tema se trató, quiénes fueron los expositores, en qué año se realizó, etcétera. Toda esa información, que es lo que decíamos que en el caso, por ejemplo, de Dublin Core, por ejemplo, pues ya tenemos ahí los metadatos para poder ponerlo en un repositorio y después poder recuperar esos videos, ¿no? La doctora Claro. María Elena Juárez, ¿qué hacer con las exposiciones que se les envían a los alumnos y luego aparecen con otro autor y en otros medios? Pues eso es algo que no podemos evitar. Entonces, digamos que lo que nosotros tenemos que hacer como académicos es transmitirles una cultura de derechos de autor al alumno. Finalmente, si yo les voy a estar mandando mi información, pues sí, al inicio de nuestra sesión decirles, miren, este material yo lo elaboré, si ustedes lo van a utilizar o se lo van a pasar a alguien, pues simplemente respeten mis derechos de autor, cítenlo, pero no vayan a decir que es de ustedes. Finalmente, los alumnos también están ávidos de información y pues si uno les dice cómo pueden utilizarla, de alguna manera sí van a respetar los derechos. Pero bueno, aclaro que no vamos a poder evitar que cierto alumno, cierta persona decida que ese material lo va a utilizar y que le va a poner su nombre. Pero pues para esto podemos entonces recurrir a lo que decíamos en un principio. Si nosotros como autor yo puedo decidir o puedo pedir que esa obra se baje, a lo mejor si yo veo que el material, el alumno le puso su nombre y aparte lo puso en un sitio y lo está vendiendo, pues ahí sí podría a lo mejor hacer algún proceso legal para que eso se baje. Obviamente que entonces ahí, por eso conviene esa parte de tener, de que lo tenga en un soporte material, ahí sí ya convendría que hubiera sido registrado, porque entonces ya tengo como que más protección sobre la obra. Claro. La doctora Ana Berta Villaseñor, en una ponencia ponemos los logos de la UNAM y del instituto. ¿Esto necesita un registro? No, con lo que me refería a utilizar los logotipos cuando hablé al inicio de la propiedad industrial, nosotros como miembros de la UNAM, pues sí podemos utilizar los logotipos siempre y cuando no sea un uso indebido.
Entonces, si yo estoy haciendo una ponencia en donde voy a ir a representar a la UNAM y a mi instituto, pues obviamente que le tengo que poner los logotipos, pero no puedo hacer un documento que yo vaya a vender y entonces le ponga los logos de mi entidad, y a lo mejor la entidad ni siquiera sabe que yo estoy haciendo esos tratos, ¿no? Entonces, ahí digamos que habría que tener cuidado de que el nombre de nuestra institución siempre esté en alto. Claro. La doctora Rosalía Villa, ¿qué sucede con las transmisiones en Facebook, con la transmisión de conferencias o de eventos? Sucede lo mismo, por ejemplo, que estamos haciendo ahorita. Nosotros lo estamos transmitiendo por una plataforma y tiene sus políticas. Entonces ahí ellos nos están indicando pues que debemos, por ejemplo, en una política es no utilizar lenguaje obsceno, no poner ciertas imágenes que atenten contra la moral. Y lo mismo cuando hacen una transmisión, pues ahí tienen sus políticas, tienen sus letras chiquitas en algún momento, como dicen, pero nosotros sabemos que si vamos a hacer una transmisión por estas plataformas, pues nos estamos sujetando a esas políticas. Entonces, pues digamos, la obra va a estar ahí y a lo mejor alguien más va a llegar y la va a reproducir y ahí va a estar siempre. También nos arriesgamos a que alguien tome ese video y a lo mejor saque de contexto algunas palabras, algunos fragmentos, pero pues digamos que de alguna manera nos exponemos a eso, pero tampoco podemos estar encerrados en una burbuja y no hacer nada, ¿no? Entonces sí tenemos que estar conscientes de que algunas cosas a lo mejor salen de contexto y a veces no lo vamos a poder evitar. Por eso es que justamente en nuestras conferencias tenemos que hablar con un lenguaje que no haga que de repente alguien grabe en este momento y diga, pues la ponente dijo que los derechos de autor se podían vulnerar, ¿no? Claro, incluso hay una práctica que luego tenemos mucho. Yo doy un curso, bueno, un seminario luego de seguridad, y seguridad en el uso de las computadoras, de la red, etcétera. Y es muy importante y algo que generalmente hacemos es decir, esta recomendación es a título personal, porque luego incluso la gente dice, la UNAM recomendó, cuando nosotros estamos dando una conferencia y que, bueno, nos identifican que somos parte de la UNAM. Entonces, si no ese es el propósito, sí decir, esto es una opinión a título personal o esto es una recomendación que les hago yo, pero no es a título, por ejemplo, de la institución, ¿no? Bueno, la doctora Noemí Chávez dice, las bases de datos, ¿cómo se registran? Se registra como una obra literaria también. Ok. La doctora Carmen Millán, alguno de mis colegas realizó la pregunta sobre cómo se realiza el registro de los sitios web. Comprendí que habría que recurrir al abogado de cada instituto. Sin embargo, ¿podría adelantarnos algunos puntos relevantes a considerar? Sí, para los sitios web igual estábamos en ese proceso, porque justamente lo que se tiene que hacer primero es una reserva de derechos al uso exclusivo del título. Entonces, si por ejemplo, nuestro sitio se llama Campus Virtual de la UNAM, eso es lo que tendríamos que registrar. Se tendría que hacer un dictamen para ver que nadie más esté utilizando ese nombre. Y luego ya tendrían que, se tendrían que llenar unos formatos porque hay que ver quién diseñó el sitio, quién hizo las ilustraciones en el caso de que las tenga, si hay contenidos, quién es el que hizo ese contenido. Y a veces esto es un poco tardado porque nuestro sitio, por ejemplo, si nada más es de difusión, pues ahí no hay noticias. Entonces ahí no hay contenidos específicamente. En cambio, si es una revista, pues ya es otro trámite. Sí te había marcado, dice lo también que tendrían que hacer, la doctora siempre me dice. También tendrían que hacer lo mismo, pero si el sitio lleva, digamos, nosotros queremos registrar el sitio, lo que tenemos que hacer es decirles quién hizo todo lo del sitio. Y para eso, pues hay una página de créditos, porque ahí ya sabemos quién es.
y cada cuándo se va a registrar. Y algo muy importante es cuándo empezó a difundirse el sitio, que luego preguntan fecha de primer publicación. Muy bien. Dice la doctora Daisy, el procedimiento de protección es similar cuando se trata de divulgación con modelos animales, tema muy sensible. Sí, bueno, todo tiene una parte de sensibilidad, ¿no? Porque finalmente, pues como que para hacer un video de ese tipo y transmitirlo, pues también hay que, como luego ponen la leyenda, no se maltrató a ningún animal ni nada, ¿no? Ujú. Entonces ahí habría que tener cuidado qué tipo o para qué queremos difundir ese tipo de video. O sea, nada más como luego encontramos videos de justamente de animales en donde nos están mostrando crueldad o qué. O sea, si mi investigación sobre esos animales es para algo científico, pues yo no tendría ningún problema, digamos, en que sí se pudiera hacer. Muy bien, pues creo que ya terminamos con todas las preguntas. Si hubo varias, yo quisiera nada más preguntar ya nada más para finalizar. En estos momentos en que estamos dando tantas clases por videoconferencia, ¿alguna recomendación de lo que se les tenga que decir a los alumnos? He escuchado en otras conferencias también que luego muchos profesores dicen es que me hicieron memes, pues utilizaron mi imagen tal vez en una captura de pantalla y luego pues, nos mandan memes, o cómo tengo yo también que hacer el tratamiento de las imágenes o del mismo video si es que se quedó grabado, si por ejemplo tengo alumnos que ni siquiera todavía son mayores de edad. Entonces, algunas recomendaciones generales que nosotros pudiéramos decirles a los alumnos al iniciar, ahorita que estamos iniciando las clases y sobre todo al iniciar clases por videoconferencia. Bueno, sí, creo que la principal recomendación es justamente como se hizo aquí al inicio de la sesión. Incluso algunos maestros lo que están haciendo es que debido a cómo se va a llevar este semestre, les dieron, me parece que su correo electrónico. Entonces ellos hicieron una presentación vía correo electrónico y en algunos casos ahí se les indicó, nos vamos a ver por el aula Zoom. Les pido que cuando ingresen tengan el micrófono y la cámara apagada. Entonces, eso podrían ustedes hacer. Digo, si no lo hicieron hacia el inicio, pudiera ser que en la reunión que tengan por Zoom o por cualquier herramienta que vayan a utilizar, pues al inicio, si los alumnos de entrada llegan con su cámara, pues con la cámara abierta, pues no habría ningún problema, pero sí el maestro entonces indicarles cómo se va a llevar a cabo la sesión, que la va a grabar. En este caso, por ejemplo, si además de la sesión síncrona tiene una en Classroom, por ejemplo, en Moodle, indicarles que la va a grabar justamente por si otros alumnos no pudieron acudir a la sesión para que la puedan revisar, pero que va a estar siendo grabada. Generalmente hubo ahí una cierta controversia porque muchos maestros lo que querían era ver al alumno, pero entonces hay también esa parte de invasión a la privacidad. Entonces está como que un poco confrontada la situación. Lo que se podría hacer a lo mejor es justamente darles todas estas normas a los alumnos. Algunos maestros lo que sí les están diciendo, lo voy a publicar porque sí quiero saber si, a veces les piden también que publiquen si tuvieron o no clases, ¿no? Y lo están publicando en algunas redes. Entonces, justamente preguntarles si ellos quieren salir a cuadro, si no, que nada más pongan su nombre. Y a veces hasta ni el nombre quieren poner completo los alumnos. Entonces, bueno, la primera idea es que pongan su nombre para pasar lista, porque a veces pasan lista, y después de eso ya pon el nombre que tú quieras y si no quieres la cámara no la pongas, pero sí lo ideal sería que de antemano los alumnos supieran eso. Digo, sería como un poco difícil que de repente los nombres de las personas tuviera un seudónimo, ¿no? Porque pues a quién le estoy dando clase, porque finalmente pues es una clase y sí me interesaría que supieran que estoy yo en ella, pero bueno, va de alumno en alumno. Entonces la recomendación sería esa, avisarles desde un inicio que se va a grabar, en dónde van a colocar la sesión y sobre todo pedirles ya como favor
que si ellos van a hacer una captura de pantalla o van a tomar una imagen en este momento de la cámara, pues que procuren que sea cuando no haya alguna situación incómoda, ¿no? Porque hay momentos en que me quedo sin internet y entonces yo estaba hablando y quedo con una cara muy mal. Y pues justamente es la que tomaron y esa es de la que me van a hacer un meme. Entonces, por eso es que les decía, si hablamos con los alumnos y les vamos involucrando esta parte de cultura de derechos de autor, pues vamos a lograr muchas cosas. Perfecto, pues querida maestra Mérida, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia.